empezamos, yo voy tratando de solucionar los problemas de acá, de cada uno por vez. Hola a todos, muchas gracias por participar. Esta es la tercera charla de capacitación. Va a hablar Juan hoy sobre los planes de estudio. Y el 25 de septiembre va a ser la próxima capacitación. En la próxima capacitación vamos a hablar de los módulos de matriculación. Espero que vaya bien y quedan con Juan con la charla. Bueno, ¿qué tal? Bienvenidos todos. Bueno, como comentaba Pablo, vamos a ver un poquito lo que es los planes de estudio en Sioux Guaraní. Ahí les comparto la presentación. Bueno. Bien, este es un poquito el temario que vamos a abordar hoy. Vamos a ver los planes de estudios desde la visión de Sioux Guaraní. Vamos a hablar un poquito sobre las versiones de un plan. Veremos también los estados posibles en los que puede estar un plan de estudio. Y nos vamos a centrar específicamente en los planes estructurados. Habíamos hablado en la capacitación pasada que existen en Sioux Guaraní 3 tipos de planes a los cuales podemos modelar, ¿no? Uno son los planes estructurados, otros veíamos que eran los planes para carreras tipo cursos, y otros eran los planes personalizados, ¿no? En lo que es las carreras de grado, mayormente los planes de estudios son planes estructurados, ¿no? Y después al final vamos a ver un ejemplo práctico de cómo haríamos esto en el sistema. No sé si se me escucha bien. Sí, Juancito. Perfecto, gracias. Bien. Sí, se escucha bien. Perfecto. Gracias. Bien, bueno, ¿qué es un plan de estudio? Bueno, la mayoría de todos los que están presentes lo tienen muy claro, ¿no? Pero lo repasamos en cuanto al concepto que plantea Sioux Guaraní, ¿no? Bueno, un plan de estudio es un diseño curricular concreto para una propuesta, ¿no? Voy a ver si puedo activar el puntero. Perdón, como les decía, ¿no? El plan de estudio es un diseño curricular, ¿no? Concreto. Ese diseño está conformado por las actividades o lo que serían las materias en nuestro caso, y también por módulos, ¿no? Los módulos son contenedores de actividades o materias, cursos, como los conocemos, ¿no? Entonces, cuando uno arma ese diseño curricular, uno conforma lo que es el plan de estudios. Cuando un alumno aprueba o supera, ¿no?, ese diseño curricular, pasa a tener un certificado, ¿no?, de aprobación de esa propuesta o de esa carrera específica, ¿no? Es decir, se le otorga un título. Pero para que un alumno pueda inscribirse a una propuesta formativa o a una carrera, como lo conocemos, tiene que estar definido al menos un plan de estudio. Uno no puede habilitar una preinscripción o una inscripción a una carrera si no hay un plan de estudios definido. Bueno, la definición de los planes de estudios en las propuestas es, digamos, un proceso crítico, ¿no?, central para el funcionamiento del sistema en Sioux Guaraní. Es fundamental que los planes estén bien cargados para que se refleje de la mejor manera el diseño curricular que se ha pretendido alcanzar
con la ordenanza que define ese plan en particular, ¿no? Por eso una propuesta formativa, en lo que es Ciudad Guaraní, puede tener más de un plan de estudio definido. Por ejemplo, puede definirse un plan de estudios para la modalidad presencial y otro para la modalidad virtual, o también podemos tener varios planes que coexisten de una misma modalidad, ¿no? Mayormente en nuestra universidad, los planes en su gran mayoría son presenciales. Hay algunas carreras que se dictan, ¿no?, en modalidad a distancia. Pero bueno, podemos tener para una carrera o para una propuesta varios planes de estudio. Los planes de estudio en Ciudad Guaraní 3 tienen asociados dos conceptos, ¿no? El concepto de versión y de estado de un plan. Bueno, una versión de un plan de estudios identifica la composición del mismo en un momento en particular, ¿no? Es decir, cómo está el plan en cuanto a sus componentes y sus reglas. Las componentes serían las materias, las actividades, cursos, y las reglas serían las reglas que permiten aprobar estas, ¿no? Las reglas pueden ser las correlativas, o las maneras en cómo se aprueba una optativa genérica. Para modificar la estructura de un plan, es decir, modificar estas componentes y las reglas, se genera una nueva versión del plan. Una versión de un plan de estudios va a tener definida una fecha en que entra en vigencia, y cuando un alumno se inscribe en una propuesta o una carrera, queda vinculado a ese plan de estudios y a la versión de ese plan de estudios, ¿no? Por ejemplo, aquí vemos en el gráfico, tenemos el plan de estudios de una propuesta, y por ejemplo podemos tener, ¿no?, un plan para esa carrera, ¿no?, un plan del año 2012, que tiene asociada una versión 1, y podemos tener también un plan para el 2012 con otra versión, ¿no? Generalmente cuando uno hace una versión de un plan, hace una modificación, pequeñas modificaciones, ¿no?, sobre el plan. O puede ser que uno arme una versión corrigiendo algún error que se produjo en la carga del plan. Entonces, cuando uno hace un versionado, los cambios deben ser mínimos, ¿no? Por ejemplo, pueden ser el dictado de una materia, que se dictaba en un cuatrimestre, ahora se dicta en otro. O, por ejemplo, un cambio de correlativas. Entonces uno, bueno, puede tener dos versiones de un plan. Y bueno, a su vez puede tener, como dijimos, un plan, una carrera puede tener varios planes, ¿no? Tenemos el plan 2012 y tenemos el plan 2015. ¿No? Y tenemos, a su vez, vemos que este plan 2015 tiene una única versión. A modo de ejemplo. Como mencionamos anteriormente, los planes de estudios tienen un estado, ¿no? Los planes de estudios y las versiones van evolucionando a través de diferentes estados. Los estados que se definen en lo que es Ciudad Guaraní son los que se ven acá, ¿no? El estado nuevo, activo vigente, el activo no vigente y un estado de baja. El estado en que esté un plan de estudio determina qué operaciones pueden realizarse sobre él, qué datos pueden modificarse, si el plan o versión puede o no eliminarse o darse de baja, si se encuentra, de acuerdo al estado, habilitada o no la inscripción de los alumnos para esa propuesta en particular. Lo vamos a ir viendo bien en detalle qué es lo que nos permite y no cada uno de los estados de un plan. Por ejemplo, cuando tenemos o estamos en el estado nuevo, bueno, ese es el estado inicial de un plan, ¿no? Y se produce cuando uno hace la carga en el sistema del plan de estudio, ¿no? Hace su carga inicial.
Cuando está en estado nuevo, el plan aún no está activo. Es decir que, en base a una carrera, yo creo ese plan, ¿no? A su vez se asocia a ese plan una versión nueva. Estando en ese estado, yo puedo modificarlo al plan, ¿no? Puedo sacar, agregar actividades, puedo definir nuevos módulos, puedo cambiar las reglas de ese plan, ¿no? Correlativas, maneras de aprobar los módulos o las materias genéricas. Es decir, puedo modificarlo al plan estando en ese estado, porque no es un estado activo del plan. Bueno, una propuesta formativa puede tener más de un plan en estado nuevo. Un plan nuevo puede tener como máximo una versión. Es un detalle importante. Como habíamos visto en el gráfico anterior, del estado nuevo pasa al activo vigente, ¿no? Como se menciona acá, una vez que el plan de estudio está cargado y verificado, debe ser activado para que comience a regir. La activación de un plan de estudios cambia de su estado nuevo a activo vigente para la propuesta formativa. Es decir, ahora, ese plan nuevo que yo cargué de la propuesta, una vez que lo activé en el sistema, pasa al estado activo vigente. Un alumno solo puede inscribirse a una propuesta formativa en un plan que esté en este estado, ¿no? Que esté en el estado activo vigente. Bueno, a diferencia de Guaraní 2, en Guaraní 3, una propuesta formativa puede tener varios planes activos vigentes, como lo podemos observar aquí en la imagen, ¿no? Tenemos la propuesta y tenemos dos planes activos vigentes. Es decir que con este esquema que se muestra aquí en este gráfico, un alumno que ingresa a una carrera en nuestra universidad podría optar por un plan o por otro, ¿no? A la hora de inscribirse. Bueno, hoy por hoy en Guaraní 2, todo alumno que se inscribe va a parar al único plan activo vigente que está. Bueno, se puede seguir modelando tranquilamente esa realidad en Guaraní 3. Bueno, cada plan activo vigente puede tener una única versión activa vigente. Si existen otras versiones para el mismo plan, serán versiones nuevas, activas, no vigentes o de baja. Por ejemplo, vemos aquí en la imagen, ¿no? Tenemos en este caso un plan activo vigente con una única versión activa. Tenemos otro plan activo vigente que tiene dos versiones y en una tiene una versión activa y la otra versión es no vigente, es activa, no vigente. Bueno, de estar activo vigente, el próximo estado al que podría pasar un plan es el activo no vigente. Bueno, un detalle importante, cuando un plan está activo, no es posible modificarlo, ¿no? Estando en ese estado, ¿no? Uno no puede agregarle materias, hacer cambios sobre él, ¿no? Si uno quisiera hacer algún cambio, pero un cambio que no es tan de un impacto alto, bueno, lo puede hacer esa modificación haciendo un versionado del plan. También estando en este estado, que estamos viendo ahora, el activo no vigente, igual, uno no puede realizar modificaciones sobre un plan. Una vez que un plan se activó, no se puede modificar. Solo es posible modificarlo haciendo un versionado. Bueno, son los planes y versiones de planes que aún siguen activos, ¿no? Los activos no vigentes. Es decir, que pueden existir alumnos realizando actividades en estos planes, pero tienen inhabilitada la inscripción de nuevos alumnos. Es, bueno,
una carrera, supongamos que tiene un plan activo vigente y un plan activo no vigente. Porque, bueno, el activo no vigente puede tener alumnos allí, pero cuando se abre una nueva corte o una inscripción a la carrera, no es posible que ellos se inscriban a este plan. Los alumnos, cuando se inscriben en una carrera, se inscriben en el plan activo vigente. Para una propuesta formativa pueden convivir varios planes de estudios activos no vigentes. Un plan activo no vigente puede tener varias versiones activas no vigentes, como lo vemos aquí en la imagen, ¿no? Tenemos la propuesta formativa, tiene un plan activo no vigente, y a su vez este plan tiene dos versiones, ambas activas no vigentes. No puede tener versiones activas. Bien. El próximo estado en que puede llegar a estar un plan de estudio es el estado en que se lo da de baja. Un plan o versión dado de baja no está activo y no tiene alumnos. Para poder dar de baja un plan de estudio, todos sus alumnos deben tener la calidad de egresado o haber abandonado. Si un plan de estudio está dado de baja, todas sus versiones estarán dadas de baja. Bueno, aquí en la imagen vemos, ¿no?, la propuesta con un plan de estudio dado de baja y por ende su versión también está dada de baja, ¿no? Así que no tiene que haber alumnos en ese plan, o los alumnos que están tienen que estar egresados, como dijimos, haber abandonado la carrera. No puede haber alumnos activos en él. Bueno, este gráfico muestra un poquito el resumen, ¿no?, de los estados de un plan de estudio y sus versiones, ¿no? Vemos una propuesta formativa puede tener diferentes planes en diferentes estados, ¿no? Puede tener un plan en el estado nuevo, con una versión nueva. Como dijimos, estando en este estado, es posible hacer modificaciones al plan de estudio, porque todavía no está activo. Cuando un plan está en el estado nuevo y lo activamos, pasa a ser el plan activo vigente. Es decir, las inscripciones a esa propuesta se hacen en planes activos vigentes. En Guaraní 3 puede tener más de un plan activo vigente, con sus versiones también, ¿no?, activas y vigentes. Solamente hay una versión activa vigente de cada plan. Por ejemplo, este plan que es activo vigente tiene dos versiones, pero una es la versión activa vigente. Como habíamos hablado en la capacitación pasada, CIU Guaraní permite que los alumnos pueden estar en versiones activas vigentes y versiones activas no vigentes, ¿no? O pueden estar en diferentes versiones de un plan. Algo que en Guaraní 2 no era posible, ¿no? En Guaraní 2, cuando se activaba una versión de un plan activo vigente, pasaban todos los alumnos a esa versión del plan. En este caso, podemos tener alumnos de una carrera en un plan versión activa vigente y otro, ¿no?, en otro plan con una versión no vigente, no activa. Bien. Y bueno, dijimos que después podemos tener también planes activos no vigentes, y todas sus versiones van a ser activas no vigentes. Y bueno, lo último que vimos fue el estado de baja de un plan. Existen diferentes tipos de planes de estudios que se pueden modelar en CIU Guaraní 3. Nosotros nos vamos a abocar, en este caso, a los planes de estudios estructurados. Bueno, los planes de estudios estructurados definen el diseño curricular que se debe cumplir, y que cuando los alumnos superan ese diseño curricular, obtienen una certificación final, ¿no? Tengo una propuesta con un plan de estudios y una versión estructurada,
cuando los alumnos que están inscritos en esa propuesta aprueban ese plan y versión, se le otorga un título final. Para poder definir un plan de estudios estructurados en Sioux Guaraní, es necesario que se puedan dar estos pasos, ¿no? Tener cargado una propuesta formativa, tener los datos del plan, cuál va a ser el código del plan, el nombre, los créditos, duración, etc., ¿no? ¿Cuál es la modalidad de ese plan? Si es presencial, si es a distancia. Los datos de la versión inicial, cuando se cree ese plan, bueno, qué datos va a tener asociados, qué resoluciones. Por supuesto, ese plan de estudio tiene que tener definida su estructura, es decir, cuáles son sus componentes, sus actividades, es decir, las materias, los cursos, los módulos, la secuencia que va a haber entre ellos, ¿no? El orden que van a tener esas actividades dentro del plan, y las reglas que definen ese plan, ¿no? Correlativas, puntaje de aprobación, cómo se aprueba una genérica, cómo se debe aprobar un módulo que está dentro de ese plan. Y también, bueno, tiene que tener vinculado uno o varios certificados correspondientes, ¿no? Esto es obligatorio para que uno pueda activar la versión de un plan de estudio, tiene que tener vinculado un certificado. Es decir, cuando yo apruebo el plan, me otorga tal certificado. O yo apruebo ciertos módulos, obtengo tal certificado. Bueno, esto es el marco teórico, ¿no? Vamos a ir a la práctica. Vamos a tratar de modelar un ejemplo que es una carrera. En este caso yo elegí una de matemática, profesorado en ciencia de la computación. Esta es un poquito su malla curricular. Vemos que hay materias en primer año, segundo, tercero y cuarto año. Bueno, mayormente suelen estar estructurados los planes así. Vemos que este plan posee una materia electiva al final, que es una materia de tipo genérica, ya que, bueno, el alumno puede optar por elegir de un grupo de actividades cuál quiere hacer, y de acuerdo a cuántas haga, o el crédito que otorguen cada una de ellas, bueno, aprueba o no esa materia electiva. Bueno, vamos a verlo ahora en la práctica, ¿no? ¿Cómo? Ah, está bien. Ha hecho una radio con el dibujo, con el... Bien. Bueno, no sé si mientras yo voy preparando para la práctica, si tiene alguna pregunta sobre lo que hemos estado viendo, podemos irla respondiendo. Por ahí la pueden ir subiendo al chat. Y ahí cualquier cosa, Pablo, me las vas, o alguno de los chicos que me está ayudando, me las puede ir mencionando. Yo ahí voy a ir preparando para poder ingresar a Sioux Guaraní y hacer esta práctica. Hola, el que quiera levante la mano y le habilitamos el micrófono. Hola, ¿me escuchan? Hola. Sí, Graciela, sí te escuchamos. Quiero preguntar, o sea que en el Sioux Guaraní 3 te permite tener 2 planes vigentes, 2 o pueden ser más de 2 planes. Pueden ser más de 2 planes. Sí, sí, pueden poner varios planes en el estado activo vigente, ¿no? Mayormente, como les comentaba, la realidad en nuestra universidad es que hay un único plan activo vigente.
Sí, No, pero viste, hemos tenido un caso con nosotros acá con una carrera con 2 planes vigentes. O sea, y el alumno puede decidir, como decías vos, optar por seguir en el plan que a él le guste. sí, sí, eso, digamos, se definiría cuando él ingresa, ¿no? a la Sí. carrera. Ah, Podría hacerse de esa manera, ¿no? Es una opción que permite Ciudad Guaraní 3. Cada facultad verá, ¿no es cierto?, si implementa esta forma de poder tener varios planes activos vigentes o tener un único plan activo vigente como lo vienen manejando hoy. Pero está esa posibilidad y lo pueden llevar a través del sistema. perfecto. Y el mismo plan, pregunto, no sé, porque se está estudiando la posibilidad de hacer algunas carreras virtuales, ¿no es cierto? ¿Puede el mismo plan, pregunto, ¿puede el mismo plan ser dictado en forma presencial y virtual en el CIU Guaraní 3? Sí, 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 también está la posibilidad de que pueda estar en ambas. Sí, cuando uno define el plan puede especificar en la modalidad, si es en ambas modalidades o en una modalidad en particular. Claro, porque en una de esas el plan de estudio, esa carrera, hay personas que no puedan viajar y quieren hacer esa carrera en forma virtual y algunos que pueden estar presencial, bueno, pero eso es lo que me interesaba en el Guaraní 3. Sí, 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 está esa opción, está esa opción. Gracias. Bien. Bien, ahí les voy a ir mostrando un poquito para que hagamos la prueba. Les voy a compartir la pantalla si vamos viendo cómo hacerlo en el sistema. Juancito, Sí, Cristian. ahí en el chat tenés una pregunta de Lorena Baigorria. Bien, a ver. Te la digo. El plan activo no vigente, ¿puede ser activo vigente? Bien, es decir, volver a pasar. La verdad que no lo sé, Lore. Creo que va siempre circuito nuevo, activo vigente, activo no vigente, y después, bueno, el estado dado de baja. Tendría que averiguarlo. Queda pendiente, no te sabría decir exactamente si es posible, pero lo averiguamos. Bien. ¿Están pudiendo ver ahí bien la pantalla? Juancito, se ve bien. Sí, Juan. Perfecto, gracias. Bueno, aquí ya estamos dentro del sistema Ciudad Guaraní. He entrado con un usuario de la facultad, que es este usuario. Este usuario me permite solo ver o tengo acceso únicamente a las carreras dentro de la facultad, ¿no es cierto? Como habíamos mencionado anteriormente, el esquema Ciudad Guaraní 3 funcionaría con todas las facultades dentro, ¿no? Un esquema centralizado. Entonces, bueno, es importante que estén definidos los perfiles de los usuarios para que, bueno, los usuarios, por ejemplo, de una facultad X, solo pueden tener acceso a los datos de su facultad, ¿no? Así que, bueno, estoy con el usuario de la Facultad de Matemáticas.
voy a ir al menú de inicio, y todo lo referido a la carga de un plan de estudio está aquí en propuestas formativas. Desde esta parte uno puede ir cargando lo que son las actividades, definir los certificados, bueno, hay una serie de reportes, y después para definir el diseño curricular del plan. Bueno, les voy a mostrar un poquito. Lo primero que uno debería cargar serían las actividades. Tenemos acá administrar actividades comunes o las típicas, ¿no? Serían, bueno, administrar las materias, los cursos, y después están administrar actividades genéricas. Bueno, vamos a, por ejemplo, administrar actividades. Voy a filtrar, yo ya tengo cargadas algunas actividades aquí, todas las actividades de esa propuesta. Si yo quisiera cargar una actividad nueva, voy aquí al botón agregar, selecciono el tipo de actividad, vemos que tenemos actividad extracurricular, cursos, materias, pasantías, seminarios, tesis. En este caso es una actividad de tipo materia. Nos pide que coloquemos un código. Bueno, acá es importante, seguramente vamos a ir definiendo una codificación a utilizar por todos, ¿no? Para que, bueno, podamos tener un estándar en cuanto a la manera de cargar las actividades y el resto, ¿no?, de los elementos en el sistema. Por ejemplo, yo para cargar ahora estas materias había escogido, ¿no?, poner una G para decir, bueno, que vamos a estar trabajando en grado, en materias de grado. Después, 2 dígitos para el código de la facultad y 2 dígitos para el código de la carrera o propuesta, ¿no? Y bueno, y después los dígitos que siguen, acá en el código nos permite colocar hasta 10 caracteres, ¿no? Y bueno, y ahí, bueno, uno podría decir, bueno, darle un número consecutivo a cada una de las materias que va cargando, ¿no? Aquí uno define el nombre, un nombre abreviado, y bueno, definiendo si permite apruebe esa materia por resolución, si permite promoción, si permite libre, si es promediable o no, si requiere cursada, si requiere examen, si va a ser visible en todos los listados. Bueno, esta configuración básica inicial que uno hace de la materia es una especificación general, ¿no? Uno después, dentro del plan de estudios, puede cambiar esa especificación, ¿no? Porque a veces una misma materia la podemos usar para un plan de una manera y para otro plan de otra, ¿no? Entonces, por ahí pueden cambiar estas definiciones. Entonces, en el plan de estudio, cuando uno lo está armando, puede cambiar estas especificaciones generales, ¿no? Bueno, los datos que tienen asterisco son obligatorios. El resto, si bien no son obligatorios, pero deberíamos esforzarnos por cargar la mayor parte de los datos que estén aquí. Porque eso nos va a ayudar a que, bueno, el sistema pueda funcionar de una manera más completa, más óptima, ¿no? Bien. Bueno, acá uno dice si habilita la inscripción por prioridad. Estos son algunos datos que no son relevantes por ahora cargarlos, pero serían los datos principales los que están aquí en asterisco, ¿no? Y después aquí en responsable académica, uno define bajo quién está la responsabilidad del dictado de esa actividad en particular. Bien. Les muestro yo un poquito, bueno, cómo están cargadas algunas de ellas. Por ejemplo, aquí cargué algunas, les muestro los datos básicos que tiene, y acá en responsable académica
¿no? Está tildada la Facultad de Matemáticas. Bueno, algo interesante que nos permite hacer SwiftGuarani es que, bueno, una vez que uno ya cargué una actividad, ¿no es cierto?, con ciertos datos específicos, me permite duplicar esa actividad, ¿no? Esto nos ayuda mucho en la carga, ¿no? Para no estar escribiendo quizás, porque las materias en sí, dentro de un plan, comparten características similares, la mayoría, ¿no? Entonces, nos permite duplicar esa actividad. Nos copia la estructura de esa actividad y lo único que nosotros tenemos que cambiarle es el código y el nombre, ¿no? Y después nos guarda toda la configuración que tenía esa actividad anterior. Bueno, esto está muy bueno y es muy práctico porque agiliza la carga, ¿no?, de las actividades en el sistema. Bueno, una vez que tengo cargadas las actividades, uno puede pasar a definir el plan. Bueno, vamos a ver primeramente, en actividades tenía las actividades genéricas, ¿no? Vamos a agregar una actividad genérica porque creo que no la había agregado. La electiva que estaba en la malla curricular. Vamos a poner 0324. Le vamos a poner una G de genérica y vamos a ponerle el código, ¿no? Vamos a poner electiva para el profesorado en computación. Bien. Bueno, aquí está el nombre y aquí el nombre abreviado, ¿no? Este nombre abreviado tiene una longitud definida. Por ahí cuando son los nombres de las actividades muy largas, bueno, uno lo puede abreviar aquí porque en muchos de los reportes o cuando las buscamos, nos la muestra abreviada, ¿no? Bueno, aquí en el caso de esta actividad genérica, nos pide una forma de cumplimiento. Tenemos varias opciones, ¿no? Obtener n cantidad de créditos, n cantidad de créditos de actividades regularizadas, por puntaje aprobadas, tener un n porcentaje de actividades aprobadas. Bueno, hay varias opciones. La que solemos utilizar a veces en grado es, bueno, tener n actividades aprobadas, o por allí, ¿no es cierto?, tener n cantidad de créditos. Bueno, vamos a utilizar tener n actividades aprobadas. Y acá, bueno, supongamos que yo le digo que con hacer 2 me alcanza, ¿no? Después me pregunta si se informan los créditos de cada una de ellas, de las componentes, o los créditos del módulo, o directamente no se informan los créditos. En este caso, vamos a poner que no informa los créditos, a modo de ejemplo, ¿no? Bien. Y acá, bueno, uno puede agregar quién va a ser la responsable académica de esa materia genérica. Bueno, por ahí no sé si fue muy rápido, pero creo que la mayoría entiende, ¿no?, lo del concepto de materia genérica, pero lo repaso por las dudas, ¿no? La materia genérica son aquellas materias que dentro de un plan de estudio nos permiten realizar optar sobre una oferta de actividades optativas o electivas y uno decide, bueno, hago esta o aquella otra, y bueno, dependiendo de las condiciones, ya sea por crédito o por cantidad de actividades que tengo que hacer, me da por aprobada esa materia, ¿no? Muchas veces lo ejemplificamos con una actividad genérica, es como una bolsa
de materias que tiene adentro y el alumno puede optar por hacer alguna de ellas. Bien. Acá en la pestaña actividades yo puedo definir, ¿no?, qué actividades quiero que compongan esa actividad genérica, ¿no? Vamos a filtrar. Y le voy a agregar yo, por ejemplo, simulación y taller de armado y diagnóstico de PC. Se las agrego aquí. Bueno, si yo tuviera un plan de estudios en el cual yo tengo incluida esta genérica, me va a aparecer en esta pestaña. Pero como no la tengo incluida esta genérica en ningún plan de estudio activo aún, no puedo ver acá el plan. Bueno, le doy guardar y se guardó correctamente. Bien, entonces, ya teniendo la genérica creada y teniendo el resto de las actividades del plan también creados, vamos a pasar a armar el plan. Le voy a propuestas formativas, planes de estudio, administrar planes de estudio. Bueno, voy a filtrar, en este caso, bueno, como no lo tengo cargado, lo voy a crear al plan, ¿no? Selecciono el tipo de plan. Tenemos los 3 tipos para escoger. Vamos a escoger el estructurado. Nos pide que escojamos la propuesta. Bien, aquí tengo cargada ya la propuesta, profesorado en Ciencias de la Computación. El nombre que le quiero dar al plan. Bueno, vamos a poner plan. Profesorado en computación. No sé, pongámosle 15/20. Entonces, bueno, en el código le vamos a poner 15/20. Bueno, estos son códigos, ¿no? Que es el código generalmente que se le coloca, es el código de la ordenanza que da creación a ese plan. Bueno, decimos que tenemos la inscripción habilitada para ese plan. Nos pide que especifiquemos si es cobrable o no. Vamos a poner que no. La modalidad. Podemos escoger una o ambas. En este caso, bueno, vamos a poner que es solo modalidad presencial. Y bueno, después nos pide varios datos más que no son obligatorios, pero deberíamos completarlos. La versión. Vamos a poner la versión 1 de ese plan. Y vamos a poner versión inicial. Bueno, y acá una serie de datos más, cierta cantidad de materias que tengo, ¿no? Cantidades de materias en idiomas, cantidades optativas, tengo una. Bueno, esos son datos a completar, ¿no? Vamos a completarlos a nivel de muestra, únicamente, ¿no? Bueno, una vez que tengo esto, vamos a darle guardar. Bueno. He definido los datos, digamos, principales del plan, ¿no? Ahora vamos a definir la estructura del plan, en donde ahora empezamos a vincular las actividades. Y para ello, tocamos aquí, donde está este lapicito, y vamos a ir armando nuestro plan. Bueno, podemos irlo organizando por módulos, o podemos incluir en la raíz del plan todas las actividades que habíamos visto recién en la malla curricular. Pero a fin de organizarlo, vamos a hacerlo por módulos, ¿no?
Vemos que tenemos dos elementos aquí. Tenemos un ganchito. Este ganchito nos sirve para vincular las actividades al plan. Y el signo más nos permite vincular módulos a un plan de estudio, ¿no? Entonces yo voy a ir armando o definiendo la estructura por módulo. Por ejemplo, decir, bueno, un módulo podría ser primer año, otro módulo segundo año, y así, ¿no? Vamos a cargar el primer módulo. Juancito, ¿Sí, Pablo? antes de continuar, tenés una pregunta en el chat. ¿Querés contestarla antes de seguir o la vas a dejar para el fondo? ¿Me la podés plantear? ¿Vos la ves la pregunta para no salir acá de la pantalla? Alejandro Mocha, cuando el plan ya está activo vigente, ¿se puede agregar actividades genéricas? No, cuando un plan está en el estado activo, ya sea activo vigente o activo no vigente, no se puede agregar una genérica. Lo que se puede hacer es agregar actividades dentro de una materia genérica, ¿no? Eso sí es posible hacerlo estando el plan activo. Y eso es importante, ¿no? Bueno, en Guaraní 2 lo permitía, y acá también. ¿Por qué no? Porque, bueno, inicialmente tal vez creamos nuestra materia genérica, como por ejemplo la que creé yo recién, y tenemos una propuesta definida de materias optativas o cursos optativos, ¿no? Para el inicio. Pero puede ser que, no sé, el siguiente año se agregue una oferta adicional a esos cursos que ya estaban, ¿no? Y tal vez todos los años se van agregando materias electivas u optativas. Entonces, para no estar haciendo versiones cada vez que se van agregando estos optativos, Guaraní nos permite ir agregando actividades optativas a este tipo de actividades genéricas. Así que bueno, eso sigue el mismo comportamiento que en Guaraní 2. Muy bien, volviendo a lo que estábamos analizando acá, que es el diseño curricular del plan, vamos a ver cómo crear los módulos y organizarlo por módulo al plan, ¿no? Vamos a cargar el primer módulo, primer año. Vamos a cargar segundo año. Esta es una forma, no significa que uno lo vaya a hacer siempre así, pero está bueno por ahí organizarlo muchas veces a los planes por módulos. Y tenemos cuarto año, ¿no? Perfecto. Entonces, ¿qué es lo que podemos hacer ahora? No, bueno, ahora vamos a ir vinculando a primer año, segundo año, tercer año y cuarto año cada una de las actividades que lo componen. Bueno, acá tengo un filtro, voy a filtrar las actividades por código. Entonces, aquí voy a pedir que me traiga únicamente las actividades que yo creé para esa carrera, ¿no? Bueno. Bueno, aquí a ver si puedo ver. Bueno, tenía inglés, álgebra, cálculo, estaban el seminario, también estaba en el primer cuatrimestre. Así que hicimos álgebra, cálculo, las voy a ordenar. Bien, ahí está. Las primeras 8 actividades, creo que eran de primer año.
estas primeras 8 actividades las voy a vincular con primer año, ¿no? Para hacerlo, tengo aquí la operación del ganchito. Me toco ahí y ya me pasa las actividades a ese módulo. Vamos a ver, después tenía en segundo año, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Las siguientes 7 materias pasan a segundo año. Bien. Voy a ir seleccionando acá. Bien. Muy bien. Aquí con el ganchito las vinculo a segundo año. Bien. Vamos ahora con tercer año. En este caso tengo 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. 7 materias en tercer año también. Bien. Bien. Y bueno, acá las vinculo a tercer año. Bueno, ahora vamos a agregar las restantes. Esta. Bien. Perfecto. Vamos a agregar estas en cuarto año. Bueno. Y había en cuarto año una actividad que era una actividad genérica, que era la electiva, ¿no? Así que esta electiva la vamos a incluir en cuarto año. Como ven, esa electiva ya me trae las que yo había colocado que la componía, que eran simulación y taller de armado y diagnóstico de PC. Bueno, de esta manera hemos armado la malla curricular, ¿no? del plan de estudios. Por ejemplo, lo que nos faltaría definir serían las reglas. Las reglas serían, por ejemplo, las correlativas, ¿no? Yo puedo decir que para programación 2 tengo que tener programación 1 aprobada para rendir, o tengo que tener programación 1 regularizada para cursar, y tener tal vez aprobado resolución de problemas y algoritmos. Entonces, para definir las correlativas, aquí en el menú, en la parte de planes, tengo este arbolito, ¿no? Que dice asignar correlativa. Voy a tocar acá y vamos a ver cómo definimos las correlativas en el plan de estudios. Bueno, a ver. Y bueno, acá no sé qué pasó, pero no me está mostrando. Juan, tengo varias preguntas. ¿Puedo decirme? Sí, decime, Pablo. Decime las preguntas que te han ido... Para cambiar una materia que no es promocional y ahora sí es promocional, ¿debo hacer una nueva versión? No. Eso vamos un poquito al detalle del plan. Bueno, los códigos de las materias. Oh, no. Bueno, contestala. No. Específicamente no es necesario. Uno puede, en el mismo plan, cuando vamos cargando las actividades,
allí podemos hacer clic sobre cada una de las actividades y poder cambiar algunos atributos que estaban definidos de manera general. Bueno, les comento. Esa fue de Lorena. Bien. La otra es de Graciela Quiroga. Los códigos de las materias en el Guaraní 3, ¿van a respetar los de Guaraní 2 cuando migren? ¿Y es conveniente seguir en forma correlativa como estaban en Guaraní 2? Bueno, ahí vamos a hacer, cuando se pase de Guaraní 2 a Guaraní 3, va a haber una recodificación del código de las actividades, ¿no? Porque si nos ponemos a pensar, ¿no? Muchas de las facultades tienen códigos iguales, ¿no? Por ejemplo, no sé, en matemática, quizá el código 1, la actividad 1 es cálculo, y en química el código 1 corresponde, no sé, a introducción a la biología, y en psicología es otra materia, ¿no? Entonces, si cuando migremos todo a Guaraní, si no hacemos una recodificación, va a haber una colisión, ¿no? En cuanto a los códigos. Entonces, se va a plantear un esquema de recodificación. Esto en general se va a realizar en la migración, y después, una vez que ya estén trabajando en el sistema, va a ser un estándar que van a tener que utilizar las facultades cuando quieren cargar una actividad, cuando quieren cargar una carrera y otros elementos en el sistema. Van a tener que respetar una codificación, ¿no? Creemos que va a ser necesario que cuando codifiquemos siempre esté como precedente el código de la facultad. Y a partir de allí, bueno, seguirán el código siguiente, ¿no? Que bueno, eso se va a hacer una definición, y habrá que definir como un manual de estilos en cuanto a codificar, también un manual de estilos en cuanto a los nombres, por ejemplo, de las carreras, si van a ir en mayúsculas, si van a ir tipo frase, ¿no? La primera con mayúscula y el resto con minúscula, porque, bueno, hoy por hoy en Guaraní 2, cada facultad lo manejaba de manera diferente, pero bueno, cuando esté centralizado, deberíamos todos manejar, digamos, un mismo estilo al cargar las cosas. Bueno, eso se va a ir definiendo, y seguramente también se les va a ir consultando a ustedes. Bueno, acá hay otra pregunta y ya después pasamos a que vos sigas trabajando y cuando termines el tema damos la charla. Javier Carleto nos dice, sería interesante repensarlo para la asignatura equivalentes entre unidades académicas. Sí, Javier, en eso habría que pensar entre los secretarios cuál es la idea de portabilidad o de materias comunes, es un término que sería de materias comunes, ¿no? Que están dispuestos a entregar cada facultad para decir, si esta materia la cursa en cualquier otro lugar, le queda aprobado, sin equivalencia, sin nada, sino que automáticamente le queda aprobado. Es un tema bastante muy escabroso para trabajarlo, pero sería interesante. Entonces no hay equivalencia, no hay nada, sino que el alumno que va cursando esas materias se le va aprobando en toda la rama de todas las facultades. Habría que pensarlo bien y habría que ver cuánto cada secretaria decide poner en sí. Muy bien. Seguimos, Juan. Después charlamos con Javier. Perfecto. Bueno, cometí un error cuando estábamos cargando. Bueno, un error que me pasó, y bueno, para tener en cuenta. Me olvidé de grabar. Pequeño detalle. Entonces, cuando pasé a querer asignar las correlativas, perdí lo que había cargado, ¿no? Así no está mal la idea que lo hagas de vuelta, Juan, porque este es un tema bastante complejo y si lo repetimos no va a pasar nada. Exacto, bien. Podemos decirlo que, para quedar bien, que lo hice a propósito. Bien.
primer año. Con el signo más voy cargando los módulos, ¿no? Segundo año. Bueno, vamos ahora a pasar a vincular las actividades a cada una de las, a cada uno de los módulos. Bien. Bueno. Pasamos estas materias con el ganchito a primer año. Pasamos estas otras a segundo año. Y vamos a repetir estas para tercer año, ¿no? Bien. Pasamos esta a tercer año, ¿no? Y vamos por cuarto año. Vamos a poner esto también. Tenemos tercero y cuarto, y bueno, nos quedaba una, que es la genérica, que es la materia electiva. Esa va a cuarto año. Perfecto, ¿no? Bueno, ahora tendríamos, le voy a dar grabar, guardar. Muy bien. Bueno, como vemos acá tengo toda la estructura. Voy a ir a asignar las correlativas. Ahora sí. Bueno, estando aquí en este cuadro o este árbol de las correlativas, yo puedo ir definiendo, ¿no?, las correlativas para cursar y las correlativas para promoción o para aprobar. Por ejemplo, estoy en programación 2. Estas son las correlativas. Me dice si posee o no correlativas. Unas son para cursar y otras son para aprobar. Supongamos, vamos a especificar para cursar. A ver si, perdón. Vuelvo un segundito para mostrarles, estando yo en la actividad, vieron que hay acá como un icono, que es tipo como un documento, y si yo me posiciono allí, dice editar correlativas, ¿no? Entonces, para cada actividad que yo quiera asignarle correlativas, toco allí, y ahora sí, ¿no?, tengo para especificar las correlativas para cursar y las correlativas para rendir o para promoción. Bueno, supongamos para cursar. Yo podría decir que para cursar tengo que tener, ¿no?, resolución de problemas y algoritmos y programación 1. Con el signo más las agrego, ¿no? Aquí tengo esta opción, ¿no? Y me dice, bueno, para poder cursar resolución de problemas y algoritmos, digo que la tiene que tener aprobada. Y en este caso, digo que programación 1 la tengo que tener regularizada. Esa sería una opción, ¿no? Puedo ir agregando otras materias más, ¿no? Las puedo ir seleccionando y con el ganchito las voy agregando en esta opción. También lo que me permite,
Guaraní 3 es poder agregar más de una opción, ¿no? Para cursar o rendir, ¿no es cierto?, una materia, ¿no? Por ejemplo, yo podría decir que para poder inscribirse a cursar puede tener esta opción o podría ser otra, ¿no? O decir, bueno, otra opción puede ser otra materia y programación 1. Por ejemplo, yo podría decir, bueno, tiene que tener, no sé, inglés, un ejemplo, ¿no? Y programación 1. Entonces un alumno puede inscribirse para cursar cumpliendo cualquiera de estas dos reglas, ¿no? O la opción 1 o la opción 2, ¿no? A la hora de inscribirse, el sistema va a controlar y si cumple con alguna de las dos, puede inscribirse para cursar. Vamos a sacar esta y vamos a dejar la opción 1, ¿no? Bueno, y acá, bueno, podemos asignar las correlativas para rendir. Toco en el botoncito más. Perdón. Primero busco la actividad y después las incluyo con el icono más, ¿no? En este caso vamos a decirle que tiene que tener programación 1. Bueno, vamos a poner resolución de programas y algoritmos también. La agregamos y digo que tengo que tener ambas aprobadas. Y le doy guardar. Bueno. Otra opción que nos permite Guaraní, supongamos, ¿no? Yo puedo decir, puedo asignar correlativas para módulos. Yo puedo decir que para poder no sé, cursar una materia, supongamos programación o, no sé, estructuras de datos y algoritmos, supongamos, ¿no? Yo puedo decir que para cursar estructuras de datos y algoritmos tengo que tener regularizado todo primer año, ¿no? Entonces, bueno, ¿qué podría hacer uno? Bueno, uno ir tildando todas las actividades de primer año. Pero si lo tengo separado por módulos, yo podría decir no, que puedo decirle que tiene que tener todo el módulo, ¿no? Primer año. Con el botón más lo agrego, ¿no? Entonces me dice que, bueno, que para yo poder justamente cursar esta materia, estructura de datos y algoritmos, tengo que tener aprobado o cumplimentado todo primer año. Esta, bueno, es otra de las opciones, ¿no? Y bueno, ahora si variara, ¿no? Si dentro de las componentes de primer año algunas tienen que estar aprobadas y otras regularizadas, tendría que hacerlo con el método que les había mostrado anteriormente, ¿no? De hacerlo una por una. Bueno, estas son las opciones que nos permite a la hora de, por allí, definir las correlativas dentro de un plan de estudio. Bien. Esto sería lo básico, ¿no? Para uno poder empezar a idear, definir, establecer las reglas en un plan. Volviendo a la estructura del plan, como les decía, supongamos, yo puedo tocar sobre una de las actividades y voy a ver los datos, ¿no? O los atributos de esa actividad, ¿no? Incluso hasta podría cambiarle el nombre a la materia. Acá, bueno, es importante que yo pueda seleccionar, irle cargando el periodo de dictado, en qué cuatrimestre se dicta, los créditos, ¿sí? Y acá, como veíamos, uno puede cambiarle los atributos generales, ¿no? Si va a ser promocionable o no, si es promediable. Todos los datos que habíamos definido en general cuando cargamos la actividad, aquí podemos modificarlos, ¿no? Propiamente para el plan en cuestión. Bien. Ya tenemos la estructura del plan definida.
el paso siguiente a dar, voy a guardar acá por las dudas, es bueno, para activar un plan, el paso siguiente es poder asignarle un título. Bien, un detalle más antes de pasar a eso que querías mostrarles, como para que lo vean. Acá, en la edición del plan, aquí arriba tienen un símbolo como con bifurcación, ¿no? Y es para manejar lo que tiene que ver con las orientaciones de un plan, ¿no? Hay planes de estudio que manejan el tema de orientaciones. Supongamos, ¿no? Que, a modo de ejemplo, yo tengo ya mi plan armado y este plan en particular, podemos decir, yo quiero especificar que tiene 2 orientaciones, ¿no? Entonces toco aquí, me pide la cantidad de orientaciones, le pongo 2, le voy a aceptar, me dice que le ponga, bueno, nombre, orientaciones, y me agrega acá las 2 orientaciones, ¿no? Entonces, bueno, lo que uno debería definir sería qué materias van para cada orientación, ¿no? Entonces uno puede agregar materias con los símbolos, ¿no? Puede agregar una actividad o puede agregar módulos también en la orientación. Esto, bueno, se los quería comentar como para que vieran que está esa opción también de poder manejar lo que es las orientaciones. Bien. Bueno, vamos a definir el título que otorga este plan. Para ello, me voy a salir de acá. Vamos a ir a propuestas formativas. En certificados. Voy a agregar un nuevo certificado. Le voy a poner 3 para la carrera 24. Y no sé, le vamos a poner 001. Me pide acá que especifique qué tipo de plan, qué tipo de certificado es, ¿no? Bueno, va a ser un título de grado, ¿no? El nombre. Profesor en computación. Y aquí abajo ponemos también el título en femenino. Bueno, después nos pide que especifiquemos un circuito de egreso. Ya más adelante, en alguna de las capacitaciones, vamos a verlo. Y bueno, después me pide acá que defina la responsable académica. Y con estos datos debería alcanzar. Ya tengo cargado, definido el título, ¿no? Bueno, volvemos a la parte de planes de estudio. Vamos a poner el plan que quiero es el del profesorado, filtro. Como ustedes pueden ver, el estado en que está el plan es un estado nuevo. Significa, como habíamos visto, estando en este estado yo puedo modificarlo, cambiar cosas, ¿no? Porque todavía no está activo este plan. Bueno, y tiene el plan vinculado a una versión inicial. Voy a entrar al plan. También les muestro, aquí está también esta opción, ¿no? De que uno puede copiar toda la estructura de un plan de estudios para crear uno nuevo. O para crear uno nuevo. Entonces, si uno tiene pocas modificaciones de un plan a otro, prácticamente tenemos todo el trabajo casi hecho. Voy acá a la lupa. Para asignar certificados, en este menú, voy aquí, a este icono en el que aparece un certificado. Y bueno, acá me pide que yo diga para este plan cuál es el certificado que otorga ese plan. Juan, ¿Puedo buscarlo? ¿Sí, Pablo? tengo 2 preguntas ahí por el tema. Sí. ¿Sería para título intermedio
En las opciones también entran las actividades extracurriculares, son dos preguntas. Una de Alejandro y otra de Gaby. Bueno, no escuché bien la pregunta, pero por ejemplo, esta parte sería también para títulos intermedios, ¿no? Acá estamos definiendo, yo cargué recién un solo título, pero podría haber cargado varios títulos pensando en esta carrera, ¿no? El profesorado. Podría ser un título intermedio. Se puede también crear un título intermedio y con esta operación, que es la de asignar certificados, yo puedo vincular todos los certificados que quiera mencionar, ¿no? O que la ordenanza del plan mencione. Bueno, y Gaby dice, en las opciones también entran las actividades extracurriculares. Sí, bueno, cuando uno carga las actividades, un tipo de actividades es, así como tenemos cursos, materias, pasantías, tesis, tenemos también un tipo de actividad que es extracurricular, ¿no? Eso también se pueden agregar al plan, como una actividad más. No habría inconveniente, ¿no? Bueno, lo voy a buscar por código. Y acá lo tengo. Y con el botón más lo voy a vincular. Lo tengo vinculado y acá lo que tengo que especificar y decir, bueno, qué cosas tiene que aprobar un alumno de un plan para tener este título, ¿no? Para alcanzar este título. Bueno, voy aquí a la lupa, creo que era. No, bueno. Voy acá, a esta sección, ¿no? Donde tengo módulos, actividades. Yo podría decirle, bueno, que para obtener el profesorado en computación tiene que tener todas las actividades, entonces, bueno, voy tildando todas las actividades una por una y luego presiono el botón más para colocarlas. O, como yo las organicé por módulos, bueno, podría decir que para obtener el título de profesor tiene que tener, ¿no es cierto?, primer año, segundo año, tercer año y cuarto año, ¿no? Entonces, yo de esta manera le estoy dando la regla, ¿no? Que para obtener ese título tiene que tener aprobado primero, segundo, tercero y cuarto año. Esta es una opción, ¿no? La mayor parte de los planes de estudios los podemos manejar de esta manera, o otra de la opción puede ser, a ver, salgo un ratito de acá. Voy a eliminar esta opción. Otra de las opciones, como pueden ver acá, hay un módulo que se llama raíz del plan. Otra opción es decir, bueno, bajo la raíz del plan están todos, ¿no? Están todos los módulos. Entonces yo puedo decir, bueno, que tenga que tener aprobado todo el plan, o todos los aprobadas las componentes de ese plan. Y ya con eso puedo decir que una vez que el alumno aprueba eso, se le otorga el título de profesor en ciencia de la computación. Supongamos si trabajáramos con un título intermedio, ¿no? Si trabajáramos con un título intermedio, bueno, uno podría decir, bueno, si aprueba de primer año hasta tercer año, bueno, se le otorga un título intermedio, no sé, analista universitario en computación, o programador, ¿no? Bueno, de esa manera uno puede ir definiendo las reglas para que los alumnos alcancen el título o el certificado que otorga ese plan. Bueno, en este caso, bueno, le vamos a poner, faltaba cuarto año. Que para obtener el profesorado, tiene que tener todos estos módulos aprobados. Voy a guardar.
y ya, bueno, estaría listo. Les cuento un detalle más que es interesante a la hora de cargar los planes. Bueno, yo en este caso los dividí por módulos, ¿no? Si tocamos en los módulos, que son estas carpetitas, bueno, yo puedo modificar el nombre del módulo, pero también puedo establecer reglas para aprobar un módulo. En este caso, la regla por defecto es que para aprobar primer año tengo que tener todas las actividades aprobadas, ¿no? Es decir, todas estas actividades las tengo que tener aprobadas para tener aprobado primer año. Pero yo podría decir, bueno, tengo todas estas actividades y podría especificar que, bueno, de las 8 que tengo, con que apruebe 6, alcanza, ¿no? Esto divagando un poco, ¿no?, en cómo pueden ser los diferentes planes, ¿no? Pero podría especificar otra regla de aprobación para ese módulo. Puede decir, bueno, que de las 8, con 6 que tenga aprobada, ya tiene aprobado primer año. Es otra manera existen diferentes formas, ¿no?, que uno puede especificar acá, distintas reglas para poder aprobar los módulos. En este caso, bueno, tener todas las actividades aprobadas. Es lo que generalmente vamos a usar. Quería comentárselo para que ustedes vieran también la flexibilidad que tiene a la hora de poder armar o definir las reglas de la aprobación de los planes. Bueno, ya con esto visto, uno podría pasar a lo que es activar el plan, ¿no? Por supuesto, lo que es la carga del plan, generalmente uno lo hace una vez cada tanto, ¿no? No es un trabajo común, ¿no?, que uno esté cargando todos los días planes de estudio. Por eso cuando uno va a cargar un plan de estudio, tiene que hacerlo tranquilo, detenidamente, mirando muy bien en detalle la ordenanza del plan en cuestión, porque como dijimos, una vez que lo activamos el plan de estudios, ya no lo podemos modificar, ¿no? Ya todas las modificaciones que hagamos se van a ver plasmadas con versiones. Por eso que es importante, acá lo hicimos rápido, ¿no?, el ejemplo, pero bueno, uno tiene que hacerle una repasada al plan, si las materias están bien puestas en primer año, en segundo, hacer un repaso de las correlativas, si están bien cargadas. Pues está bueno que este trabajo muchas veces lo hagan de a dos, ¿no? Las, 2 personas lo estén mirando, chequeando que esté todo en orden. Y bueno, una vez que uno está seguro, pasa a activar el plan de estudios. Bueno, con este perfil de usuario, no tengo la posibilidad de activar el plan de estudios, ¿no? Yo con el usuario de la Facultad de Matemáticas lo he cargado, he dejado todo listo para la activación. El estado del plan es el estado nuevo. Ahora les voy a mostrar, voy a entrar con otro usuario y lo vamos a activar a este plan. En este caso voy a entrar con un usuario que tiene permisos totales, ¿no? ¿Están pudiendo ver la pantalla ahí? ¿Sí? No, Juancito, la pantalla quedó blanco. Bien, bien, perfecto. Bueno, ahí les comparto de nuevo. Ahí deberían estar pudiendo verlo, ¿no es cierto? Bien. Bueno, entonces, voy a propuestas formativas, planes de estudio,
Bueno, y tengo la posibilidad de activarlo desde esta operación, ¿no? Activar planes de estudio. Perdón. Propuesta formativa, planes de estudio. Voy acá. Bueno, el plan era de tipo estructurado. Voy a agregar el profesorado, el plan que quiero activar. Como vemos, está en estado nuevo. Ingreso al plan. Y aquí me aparece un icono que es activar planes de estudio. Voy a tocar acá. Y bueno, lo que me especifica acá que como obligatorio es colocar un documento, una resolución que avale, ¿no?, este plan, la creación del plan. Bueno, en este caso voy a elegir cualquiera, ¿no? Nosotros previamente deberíamos tener cargada la resolución que avala la creación de ese plan. Les voy a poner que era un plan del 2019. Y el próximo paso es aquí, donde entra la duda, ¿no? Si lo activo o no lo activo, ¿no? Bueno, después que lo hemos revisado el plan y estamos seguros, activamos el plan de estudio. Dice que el plan se activó correctamente. Si desea cambiar los alumnos al nuevo plan de estudio, en este caso, bueno, es un plan nuevo, ¿no? Pero bueno, si yo tuviera alumnos en un plan anterior, bueno, podría pasar, me da la opción en este momento de hacer ese cambio, ¿no? De pasar todos los alumnos a este plan nuevo, ¿no? Pero si no, le doy cancelar. Me lo activó al plan, ahora lo vamos a ver. Igualmente hay operaciones, ¿no?, para hacer el cambio de plan de los alumnos al activo vigente, ¿no? Voy aquí a administrar planes de estudio, lo busco, lo filtro, y como pueden ver, pasó del estado nuevo a activo vigente. Estando en este estado, ya, digamos, está habilitado para que todos los alumnos que se quieran inscribir al profesorado en Ciencia de la Computación, lo van a hacer a este plan, ¿no?, al plan activo vigente. Podemos tener más de un plan activo vigente, como habíamos visto. Y bueno, los planes pueden tener versiones. Si uno quiere crear una versión nueva de este plan, tenemos que tocar aquí, en este icono, ¿no? Generar una nueva versión del plan. Yo toco acá, y si desea crear una nueva versión para este plan del profesorado, lo doy a aceptar. Y bueno, acá le puedo poner versión 2, ¿no? Y le puedo poner, le doy versionar. Y bueno, acá me trae el plan, estoy en la versión 2, la versión 2 está en el estado nuevo. Puedo modificar, puedo cambiar cosas, puedo modificar la estructura de mi plan, puedo cambiar correlativas. Como les decía, son cambios mínimos los que uno debería hacer en un versionado. Y bueno, una vez que uno hizo esos cambios, realiza la activación de esa versión, ¿no? Y bueno, de esa manera, bueno, ya uno tiene disponible otra versión del plan. Bien. Esto sería más o menos un pantallazo de lo que vamos a ver hoy. No sé si seguramente va a haber preguntas. Tengo dos preguntas, Juan. Sí, Pablo. Gaby Rodríguez, las reglas para aprobar un módulo, ¿quién las define? ¿Cada facultad o quién? No, bueno, esas reglas, bueno, generalmente, acá lo dividimos por módulo, primer año, segundo año, tercer año, ¿no?
esas reglas están definidas en el propio plan, ¿no? En la ordenanza, en la resolución que define ese plan de estudio, ¿no? El plan de estudio tiene una malla curricular, y digamos, acá, en este ejemplo, yo opté por organizarlo por módulos, pero es a modo de representarlo, ¿no? Yo podría haber puesto directamente en la raíz del plan las materias sueltas. Podría haber sido, y es válido también, ¿no? Digamos, la manera como uno lo representa acá varía dependiendo de cómo ustedes lo quieran hacer. Pero después, las reglas de aprobación del plan están definidas en la ordenanza o la resolución, ¿no? Entonces uno se va a guiar por esas reglamentaciones para definir, ¿no? Porque, por ejemplo, las reglas son las correlativas, ¿no? Entonces uno dice, bueno, entonces, como veíamos, en la ordenanza me dice que para programación 2 tengo que tener aprobada para cursar resolución de programas y algoritmos y tener regularizada programación 1. Eso viene dado ya en la ordenanza o la resolución, ¿no? Entonces yo vuelco eso al sistema. Acá la estructura que vemos del plan es a modo de que nos sea más fácil a nosotros poder visualizar el plan. Pero uno la estructura podría hacerla de diferentes formas. Yo quizá en vez de tener 4 módulos, podría tener 2 módulos. Podría haberlo armado con 2 módulos. Por decir, un módulo es de primero a tercer año. Y después un módulo aparte, cuarto año. O podría haber dicho, bueno, haber dividido primero y segundo año en un módulo y tercero y cuarto en otro módulo. Eso es más que todo a nivel cómo uno va a organizar el plan aquí en el sistema, ¿no? Después lo que en sí tiene importancia para nosotros son las reglas que especifica la ordenanza, ¿no es cierto? Más allá de cómo nosotros lo estructuremos en forma de módulos. Porque en las ordenanzas no existe, digamos, no está plasmado en algunas, ¿no? Por ejemplo, organizarlo así por módulos, ¿no? Dice, bueno, primer año, tales materias, segundo año, pero no lo llaman módulo en nuestra jerga, digamos, en papel, cuando trabajamos en el escritorio, ¿no? Esta es solo una forma de organizarlo. Después uno especificará cómo implementa las reglas de acuerdo a lo que dice la ordenanza, ¿no? Que mayormente las reglas son las correlativas. Juan, tengo varias. Sí. Cuando activas el plan anterior, cuando activas un plan, ¿el anterior se pone automáticamente en activo no vigente? No, creo que no. Deberíamos hacer la prueba, pero creo que quedan los dos activos vigentes, y después debería haber una operación para cambiar el estado del plan. Es una pregunta buena, no déjenmela que la anoto. Para bueno, igual queda todo en el chat, Juan, después lo podemos ver. Perfecto. Una vez que está activo el plan, ¿no puedo corregir algún error? No, una vez que se activó el plan de estudios y hubo algún error, que puede pasar, ¿no? Porque todos podemos equivocarnos, ¿no? En la carga del plan. Si hubo un error nuestro, la única forma de salvar ese error es haciendo una versión nueva del plan, ¿no? Uno crea una versión nueva y corrige ese error y activa esa versión. Bueno, esa era la anterior había sido de Fabián Alcaraz, esta era de Cecilia Montiel, de la subsecretaria de Rectorado. Esta otra es de Graciela Quiroga. En caso de abogacía que tenemos la estructura del plan más 5 optativos, dentro de esa optativa para aprobarla tienen 3 módulos con correlativa. ¿Se puede hacer eso? Bueno,
habría que verlo bien, Graciela. La idea que ese plan es uno de los planes que la lleva a ustedes y las obliga a que cambien de Guaraní 2 a Guaraní 3 porque no es implementable en Guaraní 2. Lo podemos ver con Juan después bien específico porque le estoy leyendo las preguntas a Juan y tanto en la cabeza no le entra. Sí, ya me imagino. Es difícil, Bueno, a mí me preocupa esta de abogacía. Sí, bueno, no, era un pero plan complejo. Sí, sí, la cuestión es que todos tienen, o sea, no hemos, como en otras sesiones de Zoom, les aviso por si quieren participar, cerrado los micrófonos y que yo los tenga que abrir. O sea, ustedes los puedan abrir y hablar. Lo que sí es que les pedimos es, uno abre el micrófono, hace la pregunta y cierra el micrófono automáticamente, para que la charla sea amena. ¿Está bien? Tengo ahí, Juan, unas minutas para hacer. Tengo varios participantes que no sé quién son. Estamos llevando la lista de participantes porque después vamos a hacer resolución de las capacitaciones. Y hay varios participantes que yo le he puesto signos de pregunta. Uno que se llama Graciela, HP, Martín, Oscar, que no sé quiénes son. Deberían ponerlo porque si no, no los tenemos contemplados. ¿Está bien? Por favor, arréglenlo. Ustedes se paran sobre su nombre y dicen cambiar el nombre y lo cambian. Y lo ponen completo, por favor. Cuando terminemos, Juan, queríamos charlar unas cosas con Cristian de una minuta de las inscripciones, antes de que cortemos. Bueno, una pregunta. ¿Cuándo consideran ustedes que van a hacer todo este pasaje? A ver, La cuando migración. consideremos cuando estén ustedes incapacitados. Y falta perfecto. bastante. O sea, Oh, falta la capacitación. Terminar toda la capacitación, que esta capacitación seguramente la vamos a repetir. Este tema de los planes, de los planes. Pero después nos queda la depuración de los datos, que ya para la reunión, o sea, en el cronograma tenemos para la charla que viene el módulo de matriculación. Para la quinta capacitación, que es el 9 de octubre, estamos con el tema del problema de los datos y depuración de ellos, que va a estar Willy con ese tema. ¿Está bien? Entonces, vamos viendo y vamos avanzando. A medida que vamos avanzando, vamos a poder hacer la migración, pero hay que aprender el sistema mucho, porque una vez que los migremos, no vamos a poder volver. ¿Está bien? Entonces, entendido. esta etapa es que hay que seguirla y darle. Perfecto, Pablo, gracias. No, de nada. bien, acá hay una pregunta, estoy viendo en el chat, dice Daniel Orozco, dice, si un plan tiene una versión que cambia una correlativa y una materia, dice, ¿los alumnos se tienen que pasar a la otra versión o es automático? Bueno, están las opciones en el sistema, ¿no? De que uno puede pasarlos a todos a una versión o puede darle la opción al alumno de escoger si quedarse en una versión u otra, ¿no? Pero en estos casos, cuando hay errores, ¿no? En la carga o porque, no sé, hubo una correlativa que no se cargó o sale una resolución donde dice, bueno, que para este plan se tiene que sacar una correlativa en particular, bueno, la operación sí, ahí es pasar a todos los alumnos a esa versión, ¿no? No se le da la opción al alumno porque el plan en el que estaba él y en su versión es una versión errónea. Entonces ahí, sí o sí, con operaciones del sistema, se los pasa al alumno a la versión que nosotros deseamos. Generalmente son operaciones masivas estas, ¿no? Uno puede hacerla con todo el grupo de alumnos de ese plano de versión,
o también puede hacerlas por alumno, ¿no? Están ambas opciones en el sistema. Una pregunta. En caso de modificación de plan, ¿lo tenemos que cargar como un plan nuevo o tiene una opción que me permite modificar ese plan con otra, ¿cómo es? Ordenanza, número de ordenanza. Claro, bueno, tenemos que diferenciar, ¿no es cierto? Si es en realidad un plan nuevo o es una modificación de un plan ya existente, ¿no? Si es una modificación de un plan ya existente, las modificaciones deberían ser mínimas, ¿no? Porque si cambia mucho el plan, ya es otro plan. Y las modificaciones esas que no deberían ser de tanto impacto, ¿no? Se pueden reflejar con un versionado, ¿no? Uno hace una versión nueva, hace las modificaciones, pero el plan sigue siendo el mismo, con otra versión. No sé si se entendió. Sí, lo que pasa es que, viste, a veces hay modificaciones de plan, o sea, porque se toma como plan nuevo cuando cambia el título, según la 13. Pero bueno, se hacen algunas modificaciones bastante sustantivas, entonces te colocan un nuevo número de ordenanza en ese plan. Por eso entonces eso habría que tomarlo como plan nuevo para poder cargarlo allí. Bueno, hay que ver, ¿no es cierto? También, digamos, hay que ver el caso, ¿no? Porque con todo este tema de qué planes están autorizados, qué planes autoriza el ministerio, el plan que debería estar cargado, ¿no es cierto?, en el sistema debería ser el plan que justamente el ministerio aprueba, ¿no? Sí. Después, en las versiones, si uno puede observar, cuando uno crea una versión, no nos permite incluir alguna documentación, algún documento, que puede ser una resolución que haga alguna pequeña modificación de ese plan, ¿no? Uno puede incluirla dentro de la definición del plan, ¿no? A esa resolución que haga esa modificación. Pero los planes que deberían estar, deberían ser siempre planes, ¿no?, que Están aprobados por el están ministerio. aprobados por el ministerio. Si es un plan nuevo, es un plan que Claro. el ministerio ha aprobado como plan nuevo, ¿no? Entonces, se debería cargar en el sistema así. Ah, perfecto. Gracias, Juan. No, porque Graciela. Bien, no sé si hay alguna otra pregunta. Seguramente van a ir surgiendo, ¿no?, muchas preguntas a medida que uno vaya trabajando con el sistema también. Pero como pudimos ver hoy, permite mucha flexibilidad el Shu Guaraní a la hora de Cristian, armar planes. Juan, dame un segundito porque las secretarias se tienen que ir. Bien. Cristian, ¿podés comentar el tema de las inscripciones? Hola, buen día. Sí. Año muy atípico y se nos juntaron las dos inscripciones, la del 20 y la del 21. En Villa Mercedes todavía tenemos hasta hoy las del cuatrimestre desfasado y el 16 largamos con las del 2021. Es muy atípico porque hay mucha gente que aún no presenta la documentación, incluso algunos todavía no imprimen la preinscripción del 2020. Vamos a poner esto de cara. ¿Se escucha? ¿Se escucha? Sí, Cristian. Sí. A ver, un poquito bajo, pero se escucha. Vale, para que Bajo se escucha. ¿Ahora escuchan? Sí, Allí sí. mejoró. Bien, bien. Entonces vamos a gritar un poquito más. Lo que le comentaba es que se nos juntaron las dos preinscripciones, la del 2020 y la del 2021.
La del 2021 arranca el 16, y lo que va a pasar hoy, el lunes y el martes, incluso el miércoles, es que no van a poder intermitentemente levantar las fichas. Si en algún momento les da error, es porque estoy haciendo algún cambio para traer los datos del 2021. Lo que va a pasar, como sé que hay muchas fichas que aún no se imprimen del 2020, les vamos a habilitar una URL distinta, que ustedes se van a tener que contactar con los alumnos cuando les quieran imprimir, o ustedes mismos, que se les voy a pasar el miércoles. Una URL distinta para que puedan entrar e imprimir todos esos formularios. No le damos la misma porque esa URL ya ha quedado definitiva para no tocar en académica todos los links, en académica rectorado. Y bueno, y que van a tener algunos problemitas en levantar las fichas hasta el miércoles. Cualquier cosa, si tienen algún problema, me avisan y yo les digo en qué momento termino de hacer lo que esté haciendo en esas facultades. Por si no saben, es cfozan@unpl, mi mail, ahora se lo escribo. Y ahí me van avisando si es que no pueden levantar alguna ficha. Lo que me gustaría saber es qué facultades están trabajando desde la casa. Eso por ahí no tenemos muy en claro quién se llevó la máquina, quién no. Mercedes sabemos que está trabajando, pero los de acá de San Luis no tenemos muy claro quiénes son. Buen día. Yo ahí teníamos dudas. Cristian, por eso me parecía importante. Nos escuchamos muy feo. No sé si es mi volumen. ¿Ustedes me escuchan bien? Ahí está. ¿Sí? ¿Me escuchan bien? Escuchamos bien, María. Nos había surgido la duda respecto al tema de las inscripciones, y esto yo lo hablé con Adriana, porque una de las dudas que teníamos era si se podía abrir las nuevas inscripciones que van a ser a partir del 16, teniendo todavía estudiantes que no han cerrado la inscripción del 2020. Entonces, bueno, esto sí se aclaró un poquito y nos dijeron que sí se podía hacer, ¿no es cierto? Esto Pablo nos comentó que no iba a haber inconveniente entre las dos inscripciones, porque son como dos procesos diferentes. Sí, lo único es que cuando empiecen a recibir documentación del 2021, ahí sí tienen que cerrar antes la del 2020. Dentro del sistema guaraní, ya cuando reciben documentación, ahí es cuando no pueden haber dos periodos en simultáneo. Bien, es por o sea lo pueden hacer, pero es muy complicado. Perdón, lo pueden hacer, pero es muy complicado. Tienen que parar toda sección alumnos para poner la fecha anterior. Es muy engorroso. Por eso siempre se deja solamente uno activo. Bien, entonces si nosotros damos inicio, por ejemplo, a la entrega de documentación, suponete, pongo una fecha a mediados de diciembre, nosotros los primeros días de diciembre ya tendríamos que tener toda la documentación de los chicos de la Corte 2020, ¿es así? Exacto. Pero es Es medio así. complicado, porque hay chicos que todavía ni siquiera consiguen el certificado porque no han rendido. Perdón, Cristian, ¿tiene que tener toda la documentación o tiene que tener creado el legajo nada más? Sí, pero para el legajo necesita que no deban más de 2 materias o el analítico. Y ese es el que está certificado en obtener. Exacto. Claro, pero todos los otros certificados, pero todas las otras cosas puede seguir debiéndolas. Sí, al resto sí. Ah, bien, bueno. La única que se me ocurre a mí es que para el 2021 no reciban aún la documentación, más allá de diciembre, esperarlos hasta febrero. Ah, bueno, eso se podría hacer. Pero también es muy complicado porque
vamos pateando el problema, digamos. Igualmente los chicos que vayan a egresar este año, yo no sé cuándo van a conocer su analítico o a que adeudan menos de 2 materias. Eso también va a ser muy complicado. Claro, esta es una decisión que para mí hay que pensarla mucho. Van a quedar muchos chicos afuera. Hay gente que todavía no tiene ni siquiera rendidas las materias a esta altura del año, y me preocupa esto, y sobre todo, bueno, que publicitemos entre todas las facultades el hecho de que hasta los primeros días de diciembre se pueden presentar los papeles. Bueno, será como para ir pensándolo. Ahora se lo voy a transmitir a Ana María también, para que veamos la decisión que se puede tomar al respecto. Sí, lo complicado es si estos alumnos también tienen materias aprobadas, no están plasmadas en el sistema, porque no son alumnos. Exacto. Eso, Y sí, todo ese cambio también después genera, porque creo que eso lo tenemos que cambiar nosotros, tenemos que cambiar la fecha de ingreso para que si son materias de primer cuatrimestre, es muy difícil plasmarlas también. bien. Bueno, ahí yo te comento, Cristian, que nosotros sí estamos trabajando en la casa. Adriana tiene su computadora, bueno, está trabajando, no sé si remoto ahora o con la computadora, pero está trabajando desde la casa. Muchas gracias. Perdón, yo también les puedo hacer una pregunta al respecto. Me perdí un poquito el Sí, inicio de Estela. de la consulta de Marina, pero nosotros también estamos, digamos, hasta ahora, hasta esta semana, hemos estado generando registros. No sé hasta cuándo podremos hacerlo, porque tenemos aún algunos chicos que todavía, bueno, como decía Marina, no tienen el certificado, porque los colegios no se los mandan a veces, ¿no? Lo cual me parece pésimo, porque así como nosotros trabajamos de manera virtual, extender un certificado no debe ser tanto problema. ¿Hasta cuándo podríamos generar registros para que cuenten como de este año? Eso es lo que... La idea es esta... La idea es esperarlos no por parte nuestra, sino lo que marca Guaraní 2 es que no puede haber 2 periodos al mismo tiempo. O sea, Claro. que un día antes de empezar a recibir documentación del 2021, deberían cerrarla del 2020. Incluso generar todos los registros ese día. Está bien. La generación Discúlpame. vos la podés hacer, Estela. Sí. A ver, vos podés decir lo que estábamos hablando recién un poquito, era, la facultad puede decidir cuándo empieza a recibir la documentación del año siguiente. Exacto. Entonces, Bien. si la facultad ve que está con muchos problemas, puede decir, bueno, la recepción la paso para febrero. Bien, bien. Y entonces puedo tener todo diciembre para hacerlo. O bueno, o me tomo el trabajo de que antes de diciembre ya, o los admito como alumnos, con alguna forma de que yo ya los tengo como alumnos. Ajá, bien, bien. ¿Está bien? Bueno, pero lo podemos perfecto. charlar cualquier día de esto, Bueno, un poco más en detalle, no hay problema. perfecto. Listo. Bien. Lorena, Bien. Sí. podés hablar, no tenés levantaste la mano, pero podés habilitar el micrófono y hablar. Bueno, en realidad me parece que la idea para este problema sería no generar números de registro 2021 hasta que terminemos con los 2020. Y recibir documentación, como recibirla, la podemos recibir. Lo que no podemos hacer es el número de legajo, ¿o no? No, discúlpame. Cuando vos empezaste a recibir documentación ya no podés generar registro 2020. ¿A qué te referís cuando digo recibir? O sea, que Cuando el vos chico me recibís manda la por mail los documentación por el papeles. sistema. No, plasmarlos en el sistema. Claro, no. O sea, yo puedo decir, por ejemplo, digo, nosotros tenemos un mail donde los chicos nos mandan la documentación. Yo la voy acumulando y la voy guardando, pero no la cargo en el sistema. Sí, Eso entonces sería, sí. se me ocurre esa solución, digo. Sí, Porque podés si no, en hacerlo. diciembre nos van a volver como locos la cantidad de documentación. Sí, podés hacerlo así. Que ya se ha implementado, Bien. pero después el problema es que
después de 3 meses le tenés que avisar al chico, ¿sabes qué? La ficha de preinscripción que me enviaste no es la correcta. Por ahí es lo desprolijo, pero es una solución. Ah, si llegó a cambiar algo, decís vos, de la ficha de preinscripción. Sí, si cambió algo o le faltó todo eso. Los errores típicos de cuando llegan los chicos con la documentación a ventanilla y les falta algo. Bien, bien, bien. Bueno, aclaradas las dudas. Pablo, Sí. el tema sería solucionar el problema de cuando los alumnos entregan documentación, sería darle algún comprobante de que entregaron algo, o sea, no podemos dejarlo, digamos, que como que entregaron y no llevarse ningún comprobante. Por ahí los chicos necesitan para el obra social o para algún otro trámite. Bueno, está bien, Lucas. Lo que yo digo, este tema, nosotros le queríamos aclarar un poco cómo era el panorama. Después, el mes que viene lo charlamos tranquilo porque tenemos hasta diciembre para recibir información. Entonces lo charlamos y lo vamos charlando y lo vamos viendo cómo es la mejor manera. ¿Está bien? Perfecto, no hay problema. Para ir pensando algo, entonces. Para ir pensándolo, es para ir pensándolo. Sí, como para dejar en claro es, pueden seguir recibiendo documentación, pueden seguir generando registros. Lo único que si necesitan para imprimir una ficha o a un alumno le faltó algún dato, van a tener una URL distinta. Yo se las voy a pasar y ustedes se la van a tener que transmitir a los chicos que estén atrasados con esa documentación. Y yo creo que tenemos tiempo hasta los primeros días de diciembre. Yo no sé si no está por resolución lo de empezar a recibir documentación. Habría que verlo con académica de rectorado para ver si hay que cambiar ese tema. Porque creo que están las fechas de calendario académico del principio de año, que no sé si se cambió a mitad de año. Pero creo que ahí dice 1 de diciembre. Bueno. Hecha la aclaración, volvamos a Juan. Gracias, Cristian. Bien, bueno, no sé si queda alguna pregunta sobre lo que vimos hoy. Igualmente, cualquier cosa pueden ir consultándonos por mail. Si quieren, bueno, les dejo ahí en el chat mi mail y les puedo ir contestando algunas de las consultas que quedaron pendientes. Y bueno, para la próxima capacitación va a ser, bueno, ya un poco relacionado con la parte de matrícula, ¿no? La matriculación de los alumnos en las carreras, ¿no? Cómo se hace en Ciudad Guaraní 3, qué cosas tenemos que tener definidas antes, ¿no? Si bien un paso importante es tener el plan activo, pero hay otras cosas que también hay que definir para que se pueda habilitar la inscripción a la carrera. Así que bueno, la próxima capacitación va a apuntar a eso. Bueno, ahí les paso por el chat mi mail, es jegomez@unsl.edu.ar. Bueno, creo que estaríamos listos y ya quedaríamos libres. No sé, Pablo, ¿qué decís? Sí, muchísimas gracias a todos. Esperemos que les haya servido. Seguramente estas charlas van a estar en el YouTube de la universidad, del canal de la UNS, no del canal de TV, sino el canal de la UNS, donde se transmiten todas las sesiones del Consejo Superior, y van a estar en la semana que viene en el canal de cómputos de YouTube. Ustedes pueden verlas otra vez cuando quieran.
y vamos viendo si después necesitamos hacer alguna repetición. Muchas gracias, lo esperamos el 25 de septiembre.